En una entrevista otorgada al programa El Estilo Juliana, la periodista Juliana Oxenford indicó que Dina Boluarte es la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social y sabe muy bien qué hacer y qué no, que está dentro de sus facultades y que no, incluso hasta qué punto su gestión le permite hacer tal o cual cosa. En esa línea recordó todos los cuestionamientos en contra de la viceministra, pero Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, apuntó que el mismo debate se dio en el Tribunal Constitucional y ese ya lo zanjó. Ante la acusación de que existiría un conflicto de interés, Otárola negó rotundamente que existiera dicho conflicto de interés porque no son contrataciones ni designaciones dentro de su sector. Sin embargo, la periodista enfatizó que en el caso de la vicepresidenta, esto todavía no había sido resuelto en el Tribunal Constitucional. Aún deberán confirmar si esas contrataciones se hicieron con la influencia de Dina Boluarte. Finalmente, Alberto Otárola hizo hincapié en que al ser una sentencia del Tribunal Constitucional es algo definitivo para todos los peruanos y es un precedente para otros casos. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Bueno, el Congreso de la República, al recibir esta documentación, tenía que tomar una decisión. Y hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró a favor, ¿no? Votó a favor de que esto proceda, la denuncia constitucional. No quiere decir que la van a inhabilitar ahorita, que ella va a tener que salir. No, no. Esto quiere decir que es un primer paso, primer gran paso, para que Dina Boluarte deje de ser vicepresidenta. Y ustedes dirán, sí, pero también es ministra. Bueno, para eso la interpelan y luego el Congreso fácilmente la censura. Y así la sacan, ¿no?, de carrera. Luego de este informe, que en este caso, como lo hemos dicho, considero yo, en mi opinión, que además coincide con la de algunos expertos y colegas periodistas que hemos leído este documento, que hay material de sobra, ¿no? Que hay varias cosas que se han podido demostrar de manera contundente contra Dina Boluarte. En fin, ¿qué pasa después? Este caso, después de lo que sucedió hoy, claramente en el Congreso, a eso me refiero, tiene que pasar a la comisión permanente, luego llegaría al Pleno, y mientras tanto, porque tampoco es que se necesiten muchísimos votos, ¿eh? No. Mientras tanto, lo que hay es la defensa de Dina Boluarte, su abogado, que va a estar con nosotros en instantes. Pero antes, para que entiendan bien el contexto de las cosas, quiero que vean este reportaje. Dina está en la mira. Esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó dar trámite a 2 denuncias interpuestas contra la ministra de Inclusión Social y vicepresidenta Dina Boluarte. El documento concluye que habría cometido infracciones a la Constitución e incurrido en delitos. En caso, podría sacarla del ministerio e inhabilitarla por 10 años. Las denuncias constitucionales fueron aprobadas con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. En consecuencia, tiene un acuerdo por mayoría. De esta manera, se declaró procedente el informe de calificación que reúne las denuncias contra Boluarte por suscribir documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, a pesar de que lo prohíbe la Constitución por ser ministra. Asimismo, por interponer recursos a favor de la institución contra una multa de la Municipalidad de Lima, por omitir, en su declaración jurada de intereses, información de 8 familiares. Ahora aprobado el informe, será derivado a la comisión permanente y luego delegado a un congresista, quien deberá preparar un informe final. Este será luego presentado al Pleno, donde se decidirá por la suspensión de Boluarte y hasta ser sancionada con una inhabilitación de ejercer cargo público por 10 años. Todos los hechos de la denuncia se basan en el informe preparado por la Contraloría. Es un pendiente de la denuncia de la Contraloría. Aunque la semana pasada no se llegó al quórum para votar por este informe, hoy los congresistas aliados al gobierno votaron al final de la sesión. Sin embargo, mantuvieron silencio y no lo cuestionaron. Waldemar Cerrón no participó ni votó. Colegas congresistas, no habiendo intervenciones, se somete a voto la propuesta de informe de calificación. En las próximas semanas continuará el proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que podría dejar a Boluarte sin ministerio y vicepresidencia. Su suspensión del cargo e inhabilitación se decidirá en el Pleno. Si se alcanza la mayoría simple, su suerte estará echada. Así están las cosas. El abogado de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el doctor Alberto Otárola, está con nosotros. Él lo que ha dicho es que están buscando una inhabilitación express en el Congreso de la República. Buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? Muchas gracias por la invitación. Suscribe lo dicho, estoy en lo correcto, dijo inhabilitación express. Eso es lo que ocurre porque existen otras causas, por ejemplo, viendo el tema exclusivamente de forma, porque el tema de fondo seguramente lo veremos brevemente más adelante. Existen otras acusaciones constitucionales que no han sido votadas. Voy a poner una.
la presentada el 30 de marzo de este año por la fiscal de la Nación contra Nelson Chac, el Contralor General de la República. Esa no ha sido agendada. No sabemos dónde está esa denuncia constitucional. Entonces vemos que existe un manejo arbitrario, ¿no? Ilegal, diría yo, de la agenda de la subcomisión, pero solamente, ¿no es cierto?, para en los aspectos en los que hay un grupo de congresistas que quieren promover la vacancia, la inhabilitación, están adelantando opinión y han anunciado varios de ellos en los últimos 20 días que van a pedir la inhabilitación, la sanción máxima, dicen, ¿no? 10 años de inhabilitación a la señora Boluarte. Pero el hecho de que el Congreso de la República decida en función a cómo se castiga al enemigo, cómo se trata con, digamos, guantes de seda al amigo, es algo que a estas alturas no le sorprende a nadie, ni a usted, ni a nosotros, ni al público seguramente. Lo cierto es que eso, el hecho de que no investiguen a otros, que no acusen constitucionalmente a otros, no quiere decir que en el caso puntual de Dina Boluarte no hayan elementos que lleven a muchos expertos en la materia, que no necesariamente tienen un tinte político, a pensar que sí ha habido infracción constitucional. Para cerrar el anterior tema, el Tribunal Constitucional ha dicho que el Parlamento debe abstenerse de la interdicción de arbitrariedad, debe seguir los procedimientos adecuados, ¿no? Y seleccionar los casos de acuerdo al orden de llegada, ¿no? Eso forma parte de algo que se llama debido proceso y está en la Constitución. Ok, pero aquí el tema es, ¿se cometió infracción correcto. constitucional o no? Porque lo que tengo en mis manos no es un documento de la Comisión X o Y del Congreso, es conclusiones, son conclusiones a las que ha llegado Contraloría General de la República. Ya no vamos a empezar a desconfiar también de esto, ¿no? Y aquí, entre las cosas en las que se aterriza, lo que se advierte es que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, omitió su vínculo, por ejemplo, como representante del Club Departamental Apurímac. Y eso es cierto. Ella primero lo niega, luego dice que sí, que se, digamos, respaldó en la norma que registros públicos y, más importante, algo más contundente que aquello que forma parte de la Constitución política, pues no hay, ninguna norma está por encima de la Constitución. Absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El artículo 126, ¿qué cosa es lo que prohíbe para los ministros de Estado? Dicho sea de paso, no se refiere a los vicepresidentes, es una norma para los ministros de Estado. ¿Qué cosa lo prohíbe? La dirección o gestión de intereses en asociaciones privadas. El Club Departamental Apurímac efectivamente es una asociación privada. El día 29 de julio del año 2021, la señora Boluarte presenta una solicitud, una licencia, que es un acto unilateral. Yo pido licencia o renuncio y no necesito la autorización de nadie, ¿no es cierto?, para que esto se me acepte. Ya no era presidente del Club Apurímac y luego el día siguiente toma juramento como ministra. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? La Contraloría dice que no encontró el registro de esta renuncia en registros públicos cuando yo no sé si lo sabían o no. Existe una norma expresa que dice que ese no es un acto inscribible. Eso por un lado. Por el segundo, por el lado de la subsanación de las omisiones. Claro, ¿por qué firmó estos documentos? Porque estaba obligada a hacerlo. Por el reglamento de la ley de asociaciones, de asociaciones privadas y además por un pleno jurisdiccional de los registros públicos. Doctor, estaba obligada a hacerlo. Pero ella no, ella está obligada, perdón que lo interrumpa, pero ella está obligada, más allá de su ex cargo como representante legal del Club Departamental Apurímac, a respetar la Constitución en función a su cargo, que es el que mantiene hasta ahora, de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella tuvo que decidir. ¿Por qué decir, ok, yo hago caso a esta norma que dice que yo todavía puedo firmar y no hago caso a lo que manda no solamente el artículo 116, sino también 117 de la Constitución Política, que es bastante claro? No se puede representar ninguna asociación privada, pública, no se puede, con fines o sin fines de lucro. Y lo hizo porque presentó su pedido de licencia. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces no firma respetando la Constitución. Es que cualquier persona que pertenece a una asociación privada, a un club deportivo, a la asociación de condóminos de un domicilio, sabemos algo que es puntual. O sea, tú te vas de presidente o de secretario, lo que fuera, y tienes que regularizar la firma para asegurar la sucesión de tus y estás obligado a hacerlo. ¿Y qué es más importante, el mero trámite burocrático o el respeto a la Carta Magna? Es importante todo, porque el trámite al que llamas de burocrático está una ley y todas las leyes tienen presunción de constitucionalidad. Sí, pero la ley de leyes es la Constitución Política y por encima de la Carta Magna no hay nada. Eso es lo que yo digo todos los días y coincido contigo. Entonces, el fondo del asunto va a ser, Juliana, lo siguiente. Si ha habido o no acto de gestión o de dirección con, digamos, estos actos de regularización de la señora Boluarte. Pero bueno, ahí está el debate, defenderemos, diremos lo conveniente, vamos a enviar al Congreso cuando se cite toda la documentación pertinente, pero ello no debe ser óbice para obviar lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, una inhabilitación express, vale decir, hace 20 días, ese informe que tienes entre manos, ese informe... Acá tengo el informe de Contraloría y aquí está de lo que quería hablar, que es justamente la documentación que presentó en exclusiva Epicentro. Son 62, me parece. Es enviada al Congreso de la República el día 20, el viernes 20 de mayo, y a la señora Boluarte bajo la puerta le tiran 3 páginas. Que son las 3 últimas páginas de ese informe. Pero aquí sobre eso hay un comunicado de Contraloría, perdón que le interrumpa, de General de la República, porque es cierto, Dina Boluarte salió a decir, a mí no me han notificado debidamente, esto llega primero al Congreso de la República, se filtra a la prensa sin yo ser debidamente informada. Durante el proceso de fiscalización específica realizada sobre declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de intereses, dice, las respuestas a las aclaraciones solicitadas fueron presentadas y suscritas por la funcionaria mediante cartas, 2 de fecha 21 de marzo del presente año y del 27 de abril. Cosa que además
lo que demuestra es que... es muy sencilla. A ver, la pregunta es a mí. Lo que aquí Dina Boluarte, digamos, mencionó sobre este tema es que a ella tampoco se le habían hecho las consultas. Y eso no es cierto, porque a ella se le traslada el pliego interrogatorio y ella responde, está en su derecho de manera escrita. Pero sucedió y lo terminó reconociendo. Las observaciones, por eso, pero lo terminó haciendo, no es que no se le consultó. Mi pregunta es válida, creo. Me pregunto a mí mismo en todo caso. ¿Recibió o no recibió la señora Boluarte el mismo día que fue notificado al Congreso ese informe de 60 páginas? Según Contraloría General de la República. No lo recibió, Juliana, te lo aseguro, no lo recibió 3 páginas. ¿Y qué persona se defiende con 3 páginas? O sea, ya han pasado 20 días, ya se emitió la denuncia constitucional y recién, hace 4 o 5 días, la Contraloría, ¿no? Vidaurre contra Vidaurre, de hecho sí, ha enviado un oficio adjuntándole recién las 60 páginas. Pero ya sabía de lo que se trataba, obviamente. Por internet, pues, pero así no es, así. Bueno, seguimos en así pandemia, no es el derecho. No, por favor, Juliana, por favor. Yo creo que lo que debió haber hecho la Contraloría, sin actuar civilinamente como lo hizo, fue notificar. ¿Usted cree que Contraloría está coludida con el Congreso de la República? No tengo la menor duda. Ah, Yo caramba, no tengo la menor duda porque está, nos hemos instalado, durmiendo el sueño lo justo, por ejemplo, la acusación constitucional que la señora fiscal de la Nación presentó contra el señor Chak, no se ha movido. Pero no podemos utilizar esa excusa para decir, como no lo inhabilitaron a él, pero es que es relativo, porque, a ver, entonces si yo mañana robo, no me pueden sentenciar y condenar porque al ladrón que está ahí, no estoy diciendo que Dina Boluarte sea ladrón, estoy poniendo un ejemplo cuando se trata de un delito o una infracción constitucional en este caso. Entonces, si yo tengo una falta, vamos a hablar en esos términos mejor, ¿ok? No se me castigue, por favor, no se me mande a mí al paredón. ¿Por qué? Porque aquí ellos dos también han cometido faltas y nadie le ha dicho nada. No es así. ¿Cómo vas a ir a paredón? Nadie quiere que vayas a paredón. Varios sí, Dina Boluarte de pronto también, por lo menos el presidente de la República y varios congresistas. No importa, no voy a ir igual. Pero acá lo que hay que ver son 3 cosas, ¿no?, que se tienen que definir. Es un procedimiento, Juliana, que tiene varias etapas. Esto tiene que pasar a la Comisión Permanente. Vamos a ejercer el derecho de defensa si es que nos notifican adecuadamente. Y lo que vamos a hacer es demostrar que no se ha cometido infracción a la Constitución. Porque por la letra chiquita, y además acá hay otro tema que es absolutamente verificable. La Contraloría General de la República no tiene atribuciones para determinar qué funcionario público, ni menos un ministro, comete infracción a la Constitución. Está con unas facultades absolutamente hipertrofiadas y eso es lo que he hecho en este caso, ¿no? Ya, ok, pero aquí estamos hablando de 2 figuras, ¿no? Del cargo de la vicepresidenta Dina Boluarte y el cargo que además tiene como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Uno podría prosperar luego de una interpelación seguido por una censura. Pero, ¿por qué creer a Dina Boluarte? Digo yo, use su abogado, claramente, pero ella dijo en un momento que no había firmado en momentos en que ejercía en paralelo su función. No, al contrario, ella desde el día 1 dijo que había firmado lo que había firmado en vías de regularización. Yo siempre pongo un ejemplo, Juliana. Yo he sido ministro de Defensa, ¿ya? Renuncié al cargo de ministro de Defensa. Hasta un año después de mi cargo, me venían las actas del Consejo de Ministros en los que yo participaba para regularizar con mi firma. Ese era un acto de dirección de gestión de ministerio. Evidentemente no. Entonces, ¿por qué usted, de hecho, si usted ha sido ministro, ha representado, ha integrado un gabinete, ¿no cree usted que lo mejor, en aras de que esto se esclarezca y que todas las dudas pues lleguen a un puerto donde se halle la verdad, que renuncie Dina Boluarte? ¿Pero por qué tendría que renunciar? Bueno, es que son varias cosas. Estamos ahorita centrándonos en el tema de su labor como representante legal. Sí, no hay razones para que renuncie porque tampoco hay infracción a la Constitución. Bueno, eso se tendrá que determinar. Ahora, no hay que obviar que han ampliado la legislatura ordinaria hasta el 8 de... El punto 4 de la agenda dice examen de las denuncias constitucionales de la Comisión Permanente. Y hay 2 denuncias constitucionales que ha priorizado la subcomisión, la del señor Castillo y la señora Boluarte. ¿Qué cosa es lo que pretende? Pero si uno sabe que no ha cometido infracción, debería estar tranquilo. ¿Qué importa si el otro lo castigaron? Pero estamos absolutamente tranquilos. Y yo no dudo de que el Congreso esté absolutamente politizado y que tenga en la mira, digamos, a alguien o a varios y que tenga un objetivo. Como de parte del Ejecutivo tampoco, ¿no? Me sorprendería que mañana más adelante presenten acciones contra sus enemigos los parlamentarios. Desgraciadamente estamos en medio de una guerra política. Yo lo que voy es a temas absolutamente objetivos, dejando la subjetividad y las pasiones de lado. Y aquí estamos hablando efectivamente de ese documento que presentó Epicentro, ¿no? El portal Epicentro periodístico, donde muestran la firma de Dina Boluarte, y en el informe de Contraloría que tengo aquí en mis manos no solamente hablan de las firmas de ella siendo ministra como representante legal del Club Departamental de Ancash, sino también de ciertas... De Apurímac, perdón. No soy pero es de Apurímac. Tan lindo Ancash, un abrazo a toda la gente que nos ve. Carhuaz, Caraz, una maravilla. Carhuaz, Caraz. A ver, regresemos al tema, por favor, doctor Otárola. Aquí se habla acerca de omisión por parte de Dina Boluarte. La Contraloría no toca el tema de la Municipalidad de Lima, eso viene después. No, yo no estoy hablando ahorita de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hablemos de eso después, de hecho. Pero sí se habla acerca de los cuñados. Ah, sí. Por eso, son 8 cuñados que, según lo que manda la ley, tienen que ser consignados en la declaración jurada de la señora Boluarte. Por el grado de vínculo que existe. Grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Por eso, entonces, ¿por qué ella no puso ahí que sus cuñados trabajaban? Pero siempre regulariza tarde, ¿se da cuenta usted? Igual con Reñec. En el año 2000, este tema lo zanjaba el Tribunal Constitucional Juliana, a propósito del caso García Belaúnde. ¿Qué cosa dice el Tribunal Constitucional? Que la incompatibilidad de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad solo se presenta en el sector de cuál es, digamos, director o ministro o lo que fuera el alto funcionario.
No se ha producido ninguna contravención en la norma en el caso. Bueno, hay una de denuncia que Evaluarte. habla de que supuestamente, presuntamente, porque eso está en investigación, sacó a una persona del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que entre uno y el hermano se fue a trabajar como asesor del alcalde de Presuntamente. Pueblo Libre, me parece. No, pero bueno, es lo que se dice. Y eso tampoco lo consignó. Pero de ninguna manera, porque son presunciones como tú adecuadamente lo calificas. ¿Y el conflicto de intereses dónde queda? No hay conflicto de intereses porque hay una norma específicamente que desarrolla esta ley de conflicto de intereses que dice que un funcionario público no comete conflicto de intereses, ¿no es cierto?, cuando la administración pública te pide una información y tú la das. ¿Qué es lo que ocurrió tanto en el caso de registros públicos como en el caso de la Municipalidad de Lima? Siempre cuando digamos, se encuentra, ¿no?, esta información y se le dice, ¿qué pasó? Ahí recién responde. ¿Por qué, sabiendo ella? Y es que ese es el punto, doctor Otárola, que me parece que no, de pronto no me estoy expresando bien, que no me logra decodificar, entender. Ella es vicepresidenta de la República y además ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella sabe perfectamente qué hacer, qué no hacer, qué está dentro de sus facultades, qué no, y hasta qué punto su gestión le permite tal o cual cosa. Ella sabe perfectamente que tiene que dar esta información. Mi cuñado, mis hermanos trabajan aquí, ese señor efectivamente es mi hermano, Wilberto, creo que, ¿a qué se llama? Aquí tengo el nombre por aquí. Wilberto Boluarte Segarra fue contratado por la Municipalidad de Pueblo Libre, ella ya era ministra, no advierte esto, luego en Reñec pasó lo mismo, ¿no? Se supo de este tema y renunció tardísimo, diciendo que si le iba mal en política le quedaba el cargo como funcionaria. El mismo Entonces, debate se ha dado en el Tribunal Constitucional y como ya te dije, ya lo Sí. fijó. O sea, Es que no se ha porque zanjado, el porque Tribunal ahorita Constitucional ha dicho se ha que tú admitido- no puedes afectar el proyecto de vida de una persona, que puede ser un familiar tuyo, o el derecho a contratar, o el derecho a trabajar. Ah, no, de acuerdo. Porque eres ministro de Estado. No, dependiendo, pues. No, dependiendo no, el tribunal ya cerró toda la No, cancha. sí, pero hay conflicto ¿Ya? de interés. No, ya dijo que no hay conflicto de intereses. Cuando ¿En el no caso se de Dina trata- Boluarte? Cuando no se trata, No, pues, pero en el caso de cuando Dina no se trata de Boluarte, no. designaciones que están dentro de tu sector. Es que a eso voy No hay conflicto justamente, de lo que se intereses. tiene que determinar es si estos nombramientos, estas Ya lo contrataciones, determinó el Tribunal Constitucional. pero no en el caso puntual de Dina Boluarte, Pero porque hay que ver si efectivamente es un esto fue precedente. direccionado desde el Club Departamental de Apurímac, de observancia obligatoria, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional es obligatoria para mí. No, de acuerdo, para ti, todos. para la señora Boluarte, para Sí, el pero Congreso. para esa es todo una el mundo, salida inteligente, no me queda duda, no tengo ninguna duda de ello, pero que no necesariamente aplicaría en este caso concreto, porque si no, no estaríamos hablando de una documentación por parte de Contraloría General de la República, que repito, no es el Congreso, por más de que usted diga que están coludidos, a mí no me consta, no lo podría, por más de que lo sospeche, decir así libremente, no soy la abogada de Dina Boluarte, pero es una entidad independiente, ¿no?, que Yo no sé qué investiga tanto, y ¿ah? concluye. Yo no sé qué Quiero tanto, creer me que sí. parece, o sea, yo he entrado al estudio del tema, yo creo que tiene facultades hipertrofiadas la Contraloría. Tiene facultades, por ejemplo, para controlar la declaración jurada de los altos funcionarios. ¿Sabes cuántos altos funcionarios hay en el país? Más de 1000. ¿Ya? ¿Y qué declaración jurada ha controlado? La de la vicepresidenta. Entonces yo quisiera decirle al señor Chak, ¿dónde está el resultado de la declaración jurada de su trabajo sobre los congresistas, sobre los demás ministros, sobre los alcaldes, los presidentes regionales? Ya. Entonces, aquí vemos una orientación, Pero, ¿no? sí, que pero- es lamentable, porque estamos entrando a un esquema que nadie quiere de ingobernabilidad para el país, ¿no? Sí, pues, pero por eso justamente, ¿no? Si hay tantas demoras, tantas decisiones extemporáneas, 9 meses después de jurar como vicepresidenta, dejó, y ya siendo ministra recién, renuncia a Reñec, luego lo de los hermanos, a los cuñados, que no lo consigna, que hace esto tarde, que firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac, no sabiendo que eso constitucionalmente no es válido, pero diciendo que la norma en registros públicos se lo permite porque la otra señora todavía no estaba consignada. Entonces, uno dice, ¿no sería mejor, en aras de la gobernabilidad, con todos los problemas que tenemos, que de pronto actúe como lo hizo en su momento, porque varios vicepresidentes en el país han estado entre la espada y la pared, ¿no? Pero, por ejemplo, como lo hizo Díaz Canseco, me parece, sí, en el gobierno de Son Toledo. casos totalmente distintos. De acuerdo, pero estaba metido en un escándalo, una denuncia, y dijo, aquí no más. Más de 2,5 millones de peruanos han elegido a un presidente y una vicepresidenta por 5 años, ¿no? Entonces, el decir renuncia, no, es una responsabilidad con los electores y sobre todo nosotros nos ratificamos plenamente en que no hay infracción, sobre todo en este caso, porque vemos también que efectivamente se trata de una situación política que está avanzando en la agenda parlamentaria y que contra la cual tenemos, dice, vamos a defendernos adecuadamente. Pero 2,5 millones de peruanos, Al peruanos, Congreso le gusta que un juez le jale las Sí. orejas, pues así tendrá que ser. 2,5 millones de peruanos que le aseguro que por lo menos el 65-70% está arrepentido. Bueno, si no es pues el habría 90. que hacer una encuesta al respecto. Ahorita vamos a pero mostrar justo la última encuesta de habría- Ipsos. Tendríamos que mostrar, digamos, lo que se llama la legitimidad de origen y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Petro, al señor Petro se hizo algo parecido cuando era alcalde de Bogotá. Una institución que se llamaba Procuraduría, que hacía las funciones de la Contraloría, hizo exactamente lo Ya. mismo. Y el caso Petro resolvió a favor del funcionario, Ya. porque dijo que se afectaba la voluntad popular. Me interesa que lleve la entrevista por el lado de los antecedentes, ¿no? Los precedentes, como quiera usted llamarlo. Porque usted dice, ¿por qué se va a ir si no hay infracción? ¿Por qué se va a ir si ella no mintió? Si aquí no hay conflicto de intereses, si aquí lo que hay es un interés clarísimo por parte del Congreso, jugando en pared con Contraloría para sacar a la vicepresidenta. Mañana más Excelente. adelante va a sacar al presidente de la República, que asuma Excelente María resumen.
Carmen Juliana, Alba. no lo hubiera podido hacer mejor. Porque ustedes están por esa línea y la Excelente sabemos todos. resumen. Ah, oye, Eso es lo que está ocurriendo. es tan fácil de codificar a los políticos, en realidad no son tan inteligentes como creen algunos políticos, ¿no? No, de acuerdo, me estoy refiriendo a la clase política, no usted en su condición ahora de abogado, no antes que era ministro. A lo que yo voy es a lo siguiente. Yo también traigo un ejemplo de algo que sucedió y que bien se podría decir, bueno, si le hicieron esto a él, ¿por qué no pasa lo mismo con Dina Boluarte, el exalcalde de Lima, ¿no? Según él, para ayudar a San Juan del Lurigancho, este distrito tan afectado, ¿no? Por los problemas que hubo, ¿no? Y demás, las inundaciones, los añegos, pasa a formar parte de Sedapal. Y luego se le dice, señor, 116, 117, Constitución 40, Política. artículo 40. Usted no puede, de ninguna manera, integrar una institución de estas características en simultáneo con la labor que realiza como máximo representante de Lima Metropolitana. Lo vacaron. Y bien vacado. Bien acabo de Porque decir. percibió 2 remuneraciones del Estado, está prohibido taxativamente por el artículo 40 de la Constitución. A ver, no se habla, pero en el caso del otro artículo que usted menciona, no estamos hablando de fines de lucro o sin fines de lucro. El 40 dice Por que eso. ningún funcionario público puede percibir 2 remuneraciones. Él no percibió, fíjese. Bueno, percibió una dieta o lo que se quiera. No lo voy a defender porque aquí... Y la devolvió. Y ahora lo vemos de una suerte de colaborador eficaz del fujimorismo del Congreso. Pero no politice esto, vamos a los hechos objetivos. Acá todos se odian. Yo he estudiado ese caso, yo no lo odio al exalcalde. Lo que yo sí digo... No, todos se odian en la clase política y van a buscar politizar absolutamente todo. ¿A título de qué, digamos, viene a formular acusaciones que esperemos? O sea, la sustente, pues, y muestren las pruebas en las distancias correspondientes. Tampoco, digamos, vamos a impedir que se exprese lo que tenga que decir. Ya bastante tenemos con los ataques a la libertad de expresión, por favor. Exactamente, pero está bien. Ok, yo lo que voy es al ejemplo, ¿no? A lo que pasó con él, que caiga bien o mal Muñoz, y esté bien o mal la decisión que se tomó en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, bien se podría decir, bueno, con Dina Boluarte, entonces que pasa lo mismo. Son situaciones muy similares, no pasa por el Jurado Nacional de Elecciones, pero finalmente... La señora Boluarte no ha cobrado ni dieta ni remuneración, y el conflicto no va por ahí. Pero pudo haber direccionado en calidad de ministro y vicepresidente decisiones a favor del club departamental. Un caso es el artículo 40 y el otro caso es el artículo 126. Así de sencillo, Juliana. Es que no es así de sencillo, ese es el problema, doctor Otárola, porque ella, como representante legal del club departamental, ha firmado y está su rúbrica. ¿Cuál es el daño para el Estado? Eso lo tendrá que definir, por obviamente, la entidad correspondiente, no yo. Yo estoy aquí para hacer las preguntas. Gracias por haber venido. A ver, el doctor Alberto Otárola conversando con nosotros. Tengo que ir a pausa comercial. Muchos dicen, ¿qué pasa? Que te has agarrado con todos los políticos. No, ellos se agarran solitos y solitos se autoflagelan. Ellos solititos se encargan de tener la imagen que tienen todos, para que después no digan, no, Julián está con el Congreso. Alguien está escribiendo por ahí, Julián está defendiendo el Congreso, ¿qué le ha pasado? Ay, ahora soy facha, ahora soy ¿qué? Fascista, me compro el fujimorismo y mañana soy caviarona, terruca, comunista. Señor, pónganse de acuerdo, ¿verdad? A ver, pero ustedes, amables televidentes que me están viendo, no, ustedes los quiero mucho. A ver, vamos a la pausa comercial. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!